Bueno, buenos días. Ya creo que ya se está conectando Cintia. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comenzar. Vamos a irnos un poco rapidito porque pues hay mucho que ver. Les comentaba en la sesión anterior que lo que vamos a hacer, ya que entramos a las NIAs, las normas internacionales de auditoría, pues es ir viendo así muy someramente o muy por encima, de qué trata cada uno de los boletines. Y la vez pasada empezamos ya con la 200. La vez pasada estuvimos hablando ya de que debe de haber objetivos globales del auditor y cuáles son las características que deben de tener los objetivos globales, y vimos cuáles eran los dos objetivos globales que debería tener el auditor a la hora de hacer una auditoría. Vimos que uno de ellos era eh, checar si los estados financieros estaban hechos conforme a las normas de información financiera, conforme a la NIF, y el segundo objetivo global era emitir una opinión, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir checando, esperamos ver ahorita todas las 200 y a ver si vemos las 300. Las más largas, y se puede decir que las más técnicas, son las 500, ¿verdad? De las 500 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 10 creo, o 9 de las 500. Entonces ya las 600 y las 700 son también, nada más hay como 2 o 3 normas de cada una de ellas. Entonces, pues vamos a checar. Les comentaba que vienen en boletines como las NIF. Las NIF ya vienen en A, en B, en C, en D, en E, en F, ¿verdad? Aquí las NIAs vienen en números, vienen en 200. Las 200 vienen de 10 en 10, 200, 210, 220, 230, 240, hasta las 265. Aquí ya se fue de 5, ¿verdad? De 5, pero termina en la 265. Luego vienen las 300. 300 y luego se va hasta la 315, 320, nada más. Luego vienen las 400, 420, 450, también dos. Vienen las 500, que esas sí son bastantes, desde la 501 hasta la 570. Vienen de 10 y pues sí, de 10 en 10. Entonces, y luego ya vienen las 600 y las 700. Entonces, así es como vienen organizadas las normas internacionales de auditoría. Entonces, ya la sesión pasada estuvimos platicando de la norma 200, que eran los objetivos, que era emitir una opinión y eh, revisar que estuvieran conforme a las normas de información financiera. Bueno, ahora vamos a empezar con la 210. ¿Verdad? Aquí yo le puse marcadores al libro para no batallar tanto, pero está en su página 154. La 210 está en la página 154 del documento que ahora sí se los alcancé a enviar, ¿verdad? Entonces, dice norma de auditoría 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Vamos a ver el alcance. Al igual que las normas de información financiera, cada norma de auditoría tiene un alcance, la fecha de entrada en vigor y el objetivo, que es básicamente lo que vamos a platicar rápidamente. ¿Cuál es el alcance y el objetivo? Nos vamos a ir al alcance de esta norma. Dice introducción, alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y, cuando proceda, con las responsabilidades de gobierno de la entidad. Ello incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad. La norma 220 trata de los aspectos relacionados con la aceptación del encargo que se encuentran bajo control del auditor. Ya viene la entrada en vigor, que fue en el 2009. El objetivo, dice, el objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar mediante, número 1, la determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría,
Y número 2, la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de la auditoría. Básicamente lo que nos dice esta norma 220 es que antes de iniciar una auditoría debe de haber un acuerdo entre quien la contrata y el auditor, ¿verdad? Y saber para qué quiere hacer esa auditoría, y el auditor también debe dejar en claro que, pues hasta dónde van a ser los alcances de la auditoría, qué es lo que él pretende con la auditoría, y la dirección o los dueños de la empresa que se va a auditar, pues dejarle claro al auditor también qué es lo que quieren conseguir con la auditoría que se está haciendo. Pues básicamente esta norma nos dice cuál es el objetivo de aceptar o no aceptar una auditoría, y todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Si esa empresa tiene alguna situación específica, bueno, pues el auditor debe saberla, ¿verdad? Para saber cómo reaccionar en la auditoría. Y también el auditor debe de decirle a los dueños de las empresas, bueno, pues cualquier cosa que él vea que pudiese afectar o que pudiese influir en la auditoría, ¿verdad? Entonces, la 220, perdón, la 210 básicamente nos habla de el contrato de auditoría, ¿verdad? De hacer un contrato de auditoría y que las partes estén de acuerdo, ¿verdad? Y que acuerden qué es lo que quieren lograr con la auditoría a la empresa a la que se le está auditando y el auditor, ¿ok? Entonces, porque a lo mejor el auditor tiene otra intención en la auditoría, ¿verdad? Como descubrir errores o cualquier otra cosa. Y realmente la empresa, su intención es diferente. A lo mejor la intención de la empresa es mejorar, ¿verdad? Los procesos, mejorar los registros, y así los dos se pueden poner de acuerdo para lograr una auditoría mejor. Entonces, esta es la 210. Acuerdo de los términos del encargo del auditor. Van a acordar bajo qué términos se va a hacer, cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Cuáles son las cuentas más importantes que se van a revisar. Bueno, pues todos los términos. Es como cuando va el cliente y platica contigo y te dice que tiene una contabilidad y te platica todo, ¿no? Así como que, bueno, hacemos esto, nos dedicamos a esto, aquí y allá, pero pues ahora en cuestión de auditoría. Nos vamos a la 220. Les digo, nada más vamos a ver el alcance y el objetivo, porque son muchas. Ya ustedes tendrán la oportunidad, si quieren, de leer todo el boletín completo. Hay unos que están muy largos, hay unos que están más cortitos. Pero con que entendamos el alcance y el objetivo de cada una de las normas, va a ser más que suficiente para el propósito de este curso. Norma Internacional 220, control de calidad de la auditoría de los estados financieros. Vamos a ver el alcance. Dice, alcance de la 220, control de calidad. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de los estados financieros. También trata cuando proceda de la responsabilidad del revisor de control de calidad del encargo. Esta norma internacional de auditoría debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables. Bueno, la 220 habla del control de calidad que debe de tener la auditoría, ¿verdad? Que una auditoría pues no se puede hacer así nada más, tiene que tener una calidad, y la calidad habla de que debe de haber planeación, debe de haber procedimientos, debe de haber ciertos requisitos que debe de cumplir esa auditoría. Y la calidad habla también de la ética, ¿no? De quién la está haciendo. Hablábamos muy al principio que una de las normas de calidad es la ética precisamente del auditor, ¿verdad? Que el auditor, su misma ética lo lleve a tener procedimientos, no a llegar a hacer una auditoría nomás viendo a ver qué sale. Debe tenerla planeada, debe tenerla con los procedimientos adecuados, con las técnicas, ¿verdad? Hablábamos muy al principio de que parte de la calidad de la auditoría es la capacidad del auditor mismo, ¿verdad? Debe de tener capacidad. ¿Qué significa tener capacidad? Bueno, pues conocimientos, ¿no? Que sepa las técnicas de auditoría, que sepa cómo iniciarla, cómo planearla, cómo llevarla, cómo terminarla, ¿verdad? Que tenga una idea de lo que está haciendo, ¿verdad? No se puede aceptar un trabajo de auditoría si no se sabe cómo hacerlo, o con una idea de cómo empezar, o cómo llevarlo a cabo.
¿verdad? Es parte de la calidad. Y dice el sistema de control de calidad y la función de los equipos del encargo. Aquí está hablando de las personas que van a hacer la auditoría, y dice los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son responsabilidad de la firma de auditoría o del despacho que va a hacer la auditoría. De acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, la firma de auditoría tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad razonable, ¿verdad? Entonces, se supone que aquí el despacho que va a hacer la auditoría debe de tener un sistema de calidad. ¿Cómo se logra un sistema de calidad? A través de procedimientos, a través de normas, ¿verdad? A través de un proceso, ¿verdad? Cuando la firma o el despacho de contadores tiene un proceso bien definido, ¿verdad? Pues se va a lograr la calidad deseada. Si contratan un despacho de auditoría y no saben, o sea, no hay un proceso, dicen, no, pues a ver cuándo empezamos, pues no sabemos cuánto nos va a llevar, pues a ver, ahí buscamos, ahí con qué cuenta empezamos a revisar primero, pues significa que no hay un proceso y obviamente, pues no hay calidad, ¿verdad? Y la seguridad razonable ¿de qué? De que la firma de auditoría y su personal cumplen con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentos aplicables. Y número dos, que los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios del encargo son adecuados en su función a las circunstancias. Entonces, la calidad se va a ver reflejada en dos puntos: que todo el personal que va a participar en la auditoría o el despacho cumple con las normas profesionales, ¿verdad? Para empezar, pues debe de conocer esto que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Cualquier persona que quiera, que diga que va a hacer una auditoría, al menos debe de tener conocimiento de estas normas, ¿verdad? Debe tener conocimiento precisamente de esto que nosotros estamos ahorita comentando y analizando, de que existen normas de auditoría y que las van a respetar, ¿verdad? Luego el auditor tiene que, a la hora de que está hablando de hacer una auditoría, pues inmediatamente tiene que mencionar o hacer ver, ¿verdad? Que todo lo hacen conforme a las normas internacionales de auditoría y que van a seguir todos estos procedimientos y todos estos boletines que estamos platicando, ¿verdad? Y que su personal los conoce y que su personal cumple. Y al decir también que cumplen con las normas profesionales, bueno, pues que al menos tienen un título de licenciado en contaduría. La mayoría de los despachos que auditan, muchas veces pues solo una persona, ¿verdad? El jefe o el socio o el dueño es el que está certificado o el que tiene la certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para realizar una auditoría fiscal, y es el que va a firmar el dictamen. Casi siempre una sola persona, o a veces dos en los despachos, depende. Si hay despachos muy grandes como Baker Tilly, como Deloitte, como PricewaterhouseCoopers o alguno de esos despachos muy grandes, pues bueno, ahí sí hay muchos auditores certificados. Pero en la mayoría de los despachos más locales o más regionales solo es uno, que es el auditor, el contador, pues el dueño o el jefe o el que inició el despacho. Pues él es el que firma todo, ¿verdad? Pero pues debe de dar calidad a su auditoría, pues enseñando a los demás contadores que van a participar. En muchas auditorías, pues los auxiliares son los que van a hacer la auditoría, son los que van a hacer todo, y la mayoría de las veces el auditor solo la va a firmar casi siempre, ¿verdad? Pero, pues bueno, debe de tener un control de calidad donde vea o demuestre al cliente que la auditoría que va a hacer pues tiene un sistema, tiene un control y que va a tener calidad, ¿verdad? Porque cuando yo contrato algo, al igual que cuando contratamos cualquier cosa, cualquier servicio, queremos saber pues que va a estar bien hecho, ¿no? Que va a tener calidad. Pues igual una auditoría. Cuando se contrata una auditoría, pues el cliente debe de tener la seguridad o debe de saber que ese auditor pues va a hacer un buen trabajo. Si lo estoy contratando es para que me diga las cosas como son, ¿no? Para que me revise, para que realmente me ayude. De nada va a servir contratar una auditoría que realmente no me va a decir cómo mejorar, ¿verdad? Entonces vamos a la 230. Dice documentación de auditoría, ¿verdad? Esta norma habla de cuál es la documentación que se va a generar al momento de hacer una auditoría y qué documentación se necesita, qué documentación se va a generar, o sea, ya la auditoría qué documentación va a dar, ¿verdad? Y qué
qué tipo de documentación va a generar y sobre todo también a la hora, pues una de la documentación que se genera son los papeles de trabajo, ¿verdad? Que el auditor debe, esta norma básicamente nos habla de que el auditor debe de generar la suficiente documentación para demostrarle al cliente cuál es su decisión. Te di un dictamen positivo, ¿por qué? Porque mira, aquí tengo todas las cédulas, ¿verdad? Las cédulas son los papeles de trabajo, aquí tengo todos mis papeles de trabajo donde yo estuve revisando la contabilidad y las cosas pues están relativamente bien, ¿verdad? Positivo. O te estoy dando una opinión negativa, ¿por qué? Pues porque aquí tengo los papeles y los documentos de auditoría donde pues hay muchas desviaciones, hay muchos errores, hay muchas fallas, ¿verdad? En donde no puedo decir, yo no tengo la evidencia suficiente para decir que no, que el dictamen es positivo, por eso lo estamos dando negativo. Dice, el alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En el anexo se enumeran otras normas internacionales de auditoría que contienen requerimientos específicos de documentación y orientaciones al respecto. Los requerimientos específicos de documentación de otras normas internacionales de auditoría no limitan la aplicación de la presente norma. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden establecer requerimientos adicionales sobre documentación. Bueno, pues el alcance de esta norma habla acerca de que el auditor es responsable de preparar toda la documentación que la auditoría necesita, de tener todos los papeles de trabajo, ¿verdad? Si yo voy a decir en mi dictamen de que la cuenta de bancos no corresponde, que no está su saldo no está determinado conforme a las normas de información financiera, que su saldo no está correctamente determinado y lo que sea, pues debo de tener esos papeles de trabajo donde yo revisé la cuenta de bancos, ¿verdad? Y donde están señaladas las diferencias, ¿verdad? O está señalado los errores, las inconsistencias o lo que yo haya notado como auditor. Dice naturaleza y propósito de la documentación de auditoría. Dice la documentación de auditoría que cumpla los requerimientos de estas normas y los requerimientos específicos de la documentación de otras normas aplicables proporciona, número 1, evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. O sea, que cuando haces una auditoría, tú tienes que tener suficiente documentación que te sirva como evidencia para saber que llegaste a uno de los objetivos globales. ¿Se acuerdan cuáles son los objetivos globales? Número 1, saber si los estados financieros están preparados correctamente conforme a las normas de información financiera. Y objetivo número 2, emitir una opinión. Entonces, claro que un auditor no puede emitir una opinión si no tiene suficiente evidencia. Y esa evidencia no la va a lograr si no tiene documentos. Entonces, como todo, ¿verdad? Debe estar en papel. Ahora, decir estar en papel en el 2020, pues ya no aplica tanto, ¿verdad? Al decir estar documentación, pues incluso estamos hablando de documentos digitales, ¿verdad? De hojas de Excel o de cédulas en programas de auditoría. Así como existen programas de contabilidad como el Compaq Contabilidad, como el Aspelcoy, como Microsip, como todos los programas que existen que ya están en la nube, que ni siquiera se instalan en las computadoras, los puedes usar directamente en la nube. Como existen todos esos programas de contabilidad, también existen programas para auditores o de auditoría. Uno de los más populares creo que se llama Auditool, ¿verdad? Que te genera documentos. Lo que hacen es que te va guiando en la auditoría de ese programa y tú vas llenando la información, ya vienen cédulas, ¿verdad? Ya vienen hojas de Excel, se puede decir, hechas o preparadas específicamente para revisar cuentas y así. Y tú las vas llenando con las cantidades, las vas llenando con lo que tú estás haciendo en el trabajo y ese mismo programa te va generando información, ¿verdad? Te va generando cédulas que ya si quieres tú las imprimes o las guardas en PDF o las guardas en Excel como el programa te las dé. Pero ya existen programas que te crean todo ese tipo de documentación, ¿verdad? Que te ayudan
a tener todo más controlado y amarrado para no hacerlo precisamente a mano, ¿verdad? Ya ahorita es muy difícil, muy complicado hacer una auditoría a mano y agarrar hojas verdes y empezar a llenar esas hojas verdes de columnas, de 12, de 10, de 9 columnas, y empezar a hacer cédulas viendo diferencias y así. No, ya es muy complicado. Ya en la actualidad todo se hace también a través de sistemas. Pues hay sistemas especiales para hacer auditoría, ¿verdad? Que te ayudan a generar toda esa documentación. 3 dice, perdón, inciso B, evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las normas de información financiera, digo, normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales o reglamentos aplicables. Entonces, la evidencia o los documentos que se generen, pues también tienen que ser evidencia de que la auditoría está hecha conforme a las normas de información financiera, ¿verdad? Debes de generar algún documento que diga que lo hiciste conforme te están diciendo aquí en este libro, precisamente, ¿verdad? 3, la documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales, por ejemplo, facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría, facilitar a los miembros del equipo del encargo responsables de la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades, permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo y mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. Entonces, para eso le va a servir también al auditor la documentación, aparte de para tener evidencia de lo que él está haciendo, pues bueno, facilita, ¿verdad? Porque cuando tú estás generando documentación, normalmente en muchas auditorías no las hace una sola persona, es complicado, porque las auditorías normalmente son de empresas muy grandes, ¿verdad? Y en las auditorías casi siempre trabaja un equipo. Entonces es importante generar documentación porque las cédulas que yo estoy haciendo o los documentos que yo estoy haciendo, por ejemplo, yo hago un documento, no sé, voy a revisar cajas, ¿no? Y empiezo a revisar los cortes de caja y así, pues ese documento de caja le puede servir a lo mejor al de ventas, ¿verdad? Entonces la información que yo revisé en caja le puede servir al de ventas o al que está revisando gastos o al que está revisando bancos también, ¿verdad? Para conciliar algunas cosas. Entonces, para todo eso sirve la documentación de auditoría también. Vamos a la norma 240. Me estoy yendo súper rápido en estas primeras normas para en las siguientes clases tener oportunidad de ver más detalladamente las 500, que son las normas más técnicas, que hablan específicamente de cómo hacer la auditoría. Entonces, por eso las 200 y las 300 vamos a avanzar muy rápido. Norma Internacional de Auditoría 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Por ejemplo, aquí nos vamos a entretener otro ratito. Habla de cuál es la responsabilidad del auditor cuando se dé cuenta en la auditoría, o sea, que hay un fraude en la empresa y lo descubrió en la auditoría. Porque muchas auditorías no están hechas, volvemos a lo mismo de la norma 210. Cuando te contratan para una auditoría, te deben de decir exactamente qué buscan, ¿verdad? Tengo un amigo que trabaja en un despacho de auditores, que salió del TEC y fue compañero conmigo en la escuela y ahorita es auditor y trabaja en Ciudad Juárez en un despacho de auditores. Y una de las veces que andaba visitando aquí, habló para saludarnos y todo y nos encontramos, ¿verdad? Y fuimos a tomarnos ahí una nieve y ya, ¿no? Pues, ¿qué andas haciendo? No, pues me contrataron para hacer una auditoría de la empresa X, ¿no? Y, y ahí en la plática nos decía que realmente la auditoría no era fiscal ni financiera. La auditoría era porque unos socios sospechaban de otro. Unos socios estaban sospechando de otros socios y querían una auditoría para ver si realmente les estaba haciendo fraude ese socio, ¿verdad? Más bien estaban sospechando del administrador de los socios. Entonces era una auditoría con un fin específico, ¿cuál? Pues encontrar un fraude o encontrar un mal manejo de la empresa. No tanto para ver si los estados financieros estaban bien hechos o no, ¿verdad? Sino era una auditoría muy específica y los auditores pues ya sabían cuál era el propósito y qué es lo que querían encontrar. Ver si realmente se estaba haciendo un mal manejo de la empresa, ¿verdad? O no. Era una auditoría con un fin específico, ¿verdad? Entonces,
pues habla también de esta norma 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago si me están solicitando una auditoría para un fin diferente y resulta que a mitad de la auditoría o haciendo la auditoría me doy cuenta que dentro de la empresa está ocurriendo un fraude o un socio está defraudando a otro, o el administrador o el contador o alguien de ahí, pues me doy cuenta revisando que está haciendo fraude o que está haciendo algo incorrecto? ¿Qué debo hacer yo? Pues obviamente que lo más eh, importante pues es informar, ¿verdad? A la dirección o a los dueños. Decirles, pues no me contrataron para eso, pero miren lo que encontré, ¿verdad? Entonces dice, esta norma internacional de auditoría trata las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla el modo de aplicar la norma 315, que la vamos a ver ahorita, y la 330 en relación con los riesgos de incorrección material debida a fraude. Características del fraude. Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. O sea, o son intencional, porque un fraude es un engaño intencional, básicamente eso es. O se le fue el dedo ahí al contador o a las personas, ¿verdad? Y puso cantidades que no eran por error. El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada. Eso es la diferencia. No es lo mismo, mira, no son 10,000 pesos en ventas, son 100,000, ¿verdad? Una cosa es que se te fue ponerle un cero por error, y otra cosa es que intencionalmente, ¿verdad? No estás registrando las cosas como son porque pues, estás haciendo ahí un mal uso, un engaño intencionado para tu beneficio, ¿no? Estás queriendo hacer un fraude en la empresa. Dice, aunque fraude es un concepto jurídico amplio a los efectos de la norma internacional de auditoría, al auditor le concierne el fraude que da lugar a correcciones materiales en los estados financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones o de errores. Cuando hablar de incorrecciones habla de errores intencionadas, las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos. ¿Qué significa? Hay dos tipos de fraudes. El engaño para hacer pasar la información por otra cosa, como, no sé, ¿alguno de ustedes vio Betty la Fea? ¿O ha visto Betty la Fea, la original, la de Colombia? Era un fraude, pero ahí nadie se estaba robando nada, era un fraude para engañar, simplemente, ¿no? Era un fraude para demostrar una situación diferente con un fin específico, que era que las personas que trabajaban ahí siguieran trabajando ahí, ¿verdad? Porque si no lograban las metas financieras, los iban a, los iban a quitar de ahí, ¿no? Les iban a quitar el poder de la empresa. Entonces estaban haciendo fraude, ¿verdad? Y hacían que Betty mastillara los balances y todo para una cosa diferente. Pero el otro tipo de fraude es la apropiación de activos. O sea, existe el fraude para hacer pasar la información diferente por algún fin que no sea quedarse con algo, o el fraude de que están sacando dinero de ahí, ¿ok? El fraude de que están sacando dinero o están sacando activos, ¿verdad? A lo mejor están sacando autos, están sacando mobiliario, lo que sea. O sea, están robando, se podría decir. Entonces existen dos tipos de fraude. Se puede decir el robo o el engaño, ¿verdad? Y el engaño no precisamente puede ser para robar algo. El engaño puede ser nada más para lograr otro fin, como lo que pasaba ahí en esa novela, ¿verdad? Que el fraude era nada más para que no se supiera que no podía manejar bien la empresa, y pues para dar a la imagen de que la empresa la estaba manejando bien, pero era mentira. Y existe el otro tipo de fraude que es para robar, ¿verdad? Entonces, para el auditor, pues son relevantes los dos tipos de incorrecciones. Aunque el auditor puede tener indicios o, en casos excepcionales, identifica la existencia de un fraude, el auditor no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. ¿Qué habla de esto? Pues resulta que me contratan para hacer una auditoría y resulta que pues estoy viendo que hay un fraude. O sea, en la auditoría me doy cuenta de que, no sé, que el contador, ¿verdad? Pues, o el administrador están manipulando ahí los estados financieros
con el fin de que pues están sacando dinero para ellos. Están sacando dinero para ellos o están sacando activos, ¿no? Ya sea vehículos o, no sé, mobiliarios, hasta, no sé, hasta se están quedando con edificios, lo que sea. Y yo como auditor pues me di cuenta, ¿verdad? Pues mi trabajo como auditor no es decirle, no es ver el fraude desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista contable o financiero. O sea, yo no le voy a llegar a decir al dueño de la empresa, ¿sabes qué? Te están robando, porque no sé cuál es la intención, o sea, no sé si están robando o no. Lo que yo le voy a decir es, aquí sacaron dinero para meterlo acá o para depositarlo en la cuenta de X o de Y persona. No le voy a decir te están robando porque no me corresponde a mí como auditor, ¿verdad? Obviamente que el dueño que pues ya sabrá que sí le están robando, pero mi trabajo como auditor es decirle, mira, encontramos que hay inconsistencias porque se está haciendo mal, mira, están sacando un dinero de esta cuenta para meterla a esta otra cuenta y no es correcto. Pues obviamente que casi le estoy diciendo te están robando, ¿verdad? Pero pues no le dices te están robando porque no corresponde al auditor o al contador que está haciendo la revisión el punto de vista legal. Ya el dueño de la empresa sabrá con la información que yo le dé cómo reaccionar, ¿verdad? Si demanda, si no demanda, si es fraude, si no es fraude para él. Simplemente mi trabajo como auditor es demostrarle con datos, con documentos, que está ocurriendo algo que no debería ocurrir, ¿verdad? Y que probablemente pueda ser un fraude, ¿verdad? Que a lo mejor ya está no, pero algo que probablemente pueda ser un fraude y ya los dueños de las empresas pues tomarán la decisión. ¿Okay? Entonces, pues aquí ya habla de la responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. Dice, los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Es importante que la dirección supervisada por los responsables del gobierno de la entidad ponga gran énfasis en la prevención del fraude. Entonces ya aquí nos está hablando de que el auditor mismo puede darles consejos y puede darles guías de cómo evitar que sigan sucediendo fraudes, sobre todo el control interno, que es lo que vamos a ir viendo después. Entonces vamos a la 250, o estamos en la 250. Vamos a la 260. Dice 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Vamos a ver el alcance. Dice, alcance de esta norma. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta norma no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que el auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar respecto de manera separada. Entonces, esta norma habla de que en una auditoría, pues siempre se debe de acatar todas las disposiciones legales. Volvemos a lo mismo. Estamos haciendo una auditoría de estados financieros en específico para saber si está bien hecha o no bien hecha la contabilidad, pero pues al momento de saber si está bien hecha o no bien hecha la contabilidad, hay que tener un poco de conocimiento, por ejemplo, o de conocimiento de las normas del Código de Comercio, ¿verdad? Si es una sociedad, que normalmente casi siempre son sociedades, ¿verdad? De la Ley General de Sociedades Mercantiles, o por supuestísimo, ¿verdad? Que del Código Fiscal, de la ley del IVA, de la ley del ICR. ¿Por qué? Porque en la contabilidad se registran todo ese tipo de cuestiones. En la contabilidad se registran el IVA, se registra el IEPS, se registran los pagos de ICR. Entonces, aunque no estamos revisando específicamente si se pagan o no se pagan bien los impuestos, pues sí debemos de saber cómo se deben de registrar y qué es lo que nos dice la ley acerca de eso, porque pues, hay cuentas en la contabilidad, por ejemplo, de IVA, de ICR, y debemos de ver si lo están registrando correctamente. Entonces, lo que nos quiere decir esta norma es que no, aunque no sea una auditoría fiscal o una auditoría de una norma en específico o de una ley específica, pues se deben de tomar en cuenta toda la ley.
No puede un auditor empezar a hacer una auditoría y que de repente darse cuenta que, no, pues es que el Código Fiscal dice que así, no, a mí no me importa el Código Fiscal, ¿verdad? Yo lo voy a revisar como yo creo. No, no, se tiene que tener en cuenta todas las disposiciones legales y reglamentarias que hay alrededor de la contabilidad. Recuerden que ustedes han visto en la contabilidad que hay desde disposiciones fiscales, la ley del ICR, el Código Fiscal, la ley del IVA, todos esos, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio, todo eso va alrededor de la contabilidad, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo en cuenta y la auditoría pues debe de ir conforme a la contabilidad. Aquí nos dice, ¿verdad? Que si la auditoría es específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, pues se debe informar de manera separada. Por ejemplo, si es una auditoría fiscal, pues es una auditoría que está diseñada específicamente para comprobar disposiciones específicas, que es el cumplimiento del Código Fiscal, ¿no? El cumplimiento de la ley del ICR. Una auditoría fiscal es para ver si la empresa está pagando los impuestos correctamente dependiendo de la ley del ICR, dependiendo de la ley del IVA. Entonces, todo eso se debe de informar aparte, ¿verdad? Si la auditoría es fiscal, pues debe de hacer un informe aparte sobre el cumplimiento de los impuestos, ¿verdad? Independientemente del de los estados financieros. Y vamos rápidamente, ya nos queda un minuto, ¿verdad? Y rápidamente, en cuanto se termine, nos volvemos a conectar. Para terminar rápidamente, nos quedan 4 normitas y ya terminamos, ¿ok? Entonces se termina y nos volvemos a conectar otra vez. Estamos ya en la 260, que es comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, ¿verdad? Vamos a ver el alcance. Dice, esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. O sea, ¿quiénes son los responsables del gobierno? Pues el consejo, ¿verdad? El presidente de la empresa, ¿verdad? El presidente, el secretario, el tesorero de la empresa. Esos son los responsables del gobierno de la entidad, los dueños, básicamente, ¿verdad? Normalmente son los dueños o el consejo directivo quien dirige y quien gobierna la entidad. Entonces, un auditor, pues debe de estar en comunicación con ellos, ¿verdad? Si está auditando su empresa, pues debe estar en comunicación con los dueños